Listo, me parece que ya estamos transmitiendo. Emanuel, ¿podrías checar eso? Sí. Dice live en Facebook aquí cuando... Ah, perfecto, perfecto. Bueno, hola a todos. Am, Gracias por su interés en este proyecto. Está Eugenio. Ah, sí, sí, sí. Entonces, dígame, nada más. Voy a prender mi cámara. Hola chicos, muchas gracias a todos por estar aquí. Esta es una idea que surge a partir de nuestras experiencias previas en los journals que tenemos cada semana, donde se discute un artículo científico en compañía de los primeros autores. Entonces, lo que queremos o la finalidad de esto es que, vamos o queremos implementar también una charla previa para aquellos estudiantes que desconozcan alguna técnica que se va a revisar, alguna técnica o tema que se va a revisar en el artículo, pues dar una pequeña introducción para también apoyarlos para que cuando se enfrente a la lectura del artículo puedan entenderlo mejor para generar también un conocimiento para ustedes y que puedan entender la finalidad de algunos experimentos que hicieron o por qué los investigadores se tomaron la importancia del estudio, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer seminario de Key Concepts in Immunology. Entonces, bueno, Diego Pérez, aquí, saludos, Hola, hola a todos. compañero que nos va a apoyar en esta sesión. Y también igual, para los que no nos conocen, queríamos presentar al equipo de Public Journal Club. Tenemos no sé si está Carlos, pero tenemos a Aranzazú, ¿puedes prender tu cámara? Y Emanuel, para que también nos conozcan. Aranzazú es estudiante de doctorado en el Max Planck. Carlos también es un compañero que está estudiante de doctorado en el Max Planck. Y Diego, ahorita está trabajando en el Albert Einstein como técnico académico y también se va a mover al Max Planck Institute de Berlín a continuar su estudio de doctorado. Emanuel Flores es estudiante de biomedicina y está terminando ya sus estudios de licenciatura. Y bueno, yo soy estudiante de doctorado en México y trabajo también con linfocitos. Entonces, somos el equipo de Public Journal Club, que justo lo que queremos es generar un ambiente de conocimiento de estudiantes para mejorar el conocimiento de inmunología. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo y por su interés en este proyecto. Bueno, hola otra vez. Espero que eh, esta sesión les sea útil. Como les comentaba Eugenio, el propósito de esta plática, más que informar sobre las células T o la senescencia, es permitir que ustedes entiendan más el artículo que vamos a discutir el siguiente viernes a las 9 de la mañana, que es ¿no? Las células T con una disfunción mitocondrial o una mitocondria deficiente van a van a inducir multimorbilidad y senescencia prematura. Y vamos a hablar un poco ahorita de qué son las células T y cómo la mitocondria es importante durante la vida de estas células y un poco de senescencia. Bueno, les enviamos en el correo para la inscripción. Bueno, cuando ustedes se inscribieron, les enviamos este artículo, entonces ustedes ya lo tienen. Y bueno, hay algunas personas que saben un poco más de inmuno. Creo que o sea, el público objetivo es personas con un nivel intermedio abajo de inmuno. Entonces, si ustedes eh, sienten que es básico, creo que también es bienvenido que nos apoyen con comentarios que ustedes consideren que son importantes para hablar de estos temas. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar, como les decía, de linfocitos T, que es un poco de inmunometabolismo, un poco y cómo la mitocondria es importante para él. Y finalmente hablaremos de senescencia y les mostraré un poco de ratones knockout y ratones condicionales.
que son modelos que se utilizan en el artículo. Solamente para empezar, quisiera recalcar que muchas veces el sistema inmunológico se habla o se trata como si fuera el ejército o la policía de nuestro cuerpo, pero es importante considerar que también este debe de ser regulado. Y con lo que ha pasado actualmente, esta semana y la anterior, en todo el mundo, creo que es importante recordar eso, que hay que regular el sistema inmunológico o, en nuestro caso, la policía para que no haga demasiado daño a la sociedad. Bueno, ahora sí empecemos. Bueno, los linfocitos T, algunos sabrán que son las células que van a orquestar la inmunidad adaptativa celular. La inmunidad adaptativa celular, a diferencia de la inmunidad innata, es una inmunidad que es capaz de mejorar una vez que es capaz de mejorar la respuesta del organismo a una infección cuando el organismo que generó esa infección se encuentra otra vez. Y bueno, los linfocitos T son, los linfocitos en general, los T y los B, son los encargados de mediar esta inmunidad adaptativa. Y los T en específico de la inmunidad adaptativa celular. Estas células, a diferencia de otras células hematopoyéticas, van a madurar en el timo y una vez saliendo del timo serán capaces de reconocer un antígeno específico a través de su receptor de célula T o TCR por sus siglas en inglés. Y hay de dos tipos principalmente. CD4 positivos, que son cooperadores cuya función principal es secretar citocinas que van a ayudar a otras células inmunológicas a funcionar correctamente o responder correctamente a una infección. Y las células CD8 positivas o citotóxicas, cuya función principal es eliminar células infectadas o transformadas cuando es necesario. Es importante recalcar que estas dos células, la CD4 aquí en verde y la CD8 en azul claro, provienen de un progenitor doble positivo, provienen de una misma célula progenitora. Y bueno, una vez que salen a periferia, estas células son consideradas T naive o T vírgenes, algunas veces se les llama en español, y su característica principal es que no han encontrado el antígeno para el cual son capaces de responder. Una vez que el antígeno entra al organismo y es reconocido por células de la respuesta inmunológica innata, las células presentadoras de antígeno, APCs en este esquema, estas moradas, van a activar a las células T. Lo que pueden ver en esta microscopía de super resolución de la derecha. Y una vez que las células T se activan, van a proliferar y se van a considerar células T efectoras. Y dependiendo del microorganismo que nos infecte o infecte al organismo, pueden secretar distintas citocinas o distintas moléculas que van a permitir que el organismo responda eficientemente a una infección. Una vez que la respuesta inmunológica termina, algunas o muchas de estas células van a morir y algunas se van a quedar en el organismo como células T de memoria que en caso de una segunda infección van a responder eficientemente contra el agente infeccioso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Comentarios? No. Sí. Bueno. Bueno, estas células no... el metabolismo es un componente esencial de la respuesta inmunológica y va a cambiar dependiendo de la etapa en la que estemos. Y el metabolismo en las células va a ser distinto dependiendo de
de qué está haciendo la célula. Si la célula está proliferando, va a tener que generar macromoléculas y va a tener que, pues, materia prima para poder dividirse. Pero si la célula tiene que estar respondiendo, tiene que solamente subsistir, va a estar en un metabolismo más hacia el catabolismo, solamente consumiendo energía para no morir. Y bueno, en el metabolismo, el organelo central o uno de los organelos más importantes es la mitocondria, cuya función principal, como pueden ver aquí, es la generación de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Este organelo permite aprovechar muy eficientemente todas las macromoléculas que ingerimos y generar energía a partir de ellas en forma de ATP. No obstante, este organelo también participa en la apoptosis, en otras funciones celulares como apoptosis, en generación de especies reactivas de oxígeno y varias rutas metabólicas como el ciclo de Krebs y la beta-oxidación se ejecutan dentro de este organelo. Y es importante todo esto porque muchas de las funciones inmunológicas de las células T van a estar reguladas por estos procesos celulares. Por ejemplo, la diferenciación de células T reguladoras y el mantenimiento de células T de memoria va a estar regulado, va a estar regulado por la beta-oxidación, y afectar la beta-oxidación de distintas maneras experimentales ha mostrado que hay problemas en la diferenciación de estas células y no hay pocas células T de memoria. Por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno per se tienen una función antibacterial, pero también sirven como moléculas de señalización que permiten inducir inflamación y además activan a las células, favoreciendo la expresión de marcadores o de moléculas como CD25 y CD69, que son canónicamente marcadores de activación celular. Por otra parte, la apoptosis es necesaria durante el proceso de generación de células T de memoria y la contracción de la población de células T efectoras. Diego, Sí. no sé si después si más adelante vas a hablar sobre el vínculo entre las especies reactivas de oxígeno y la senescencia. Un poco voy a hablar. Creo que si no lo menciono en unas 3 diapositivas, podemos retomarlo. ¿Me Ok, recuerdas? perfecto. Vale. Ok, ¿alguna duda? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Me llamó la atención el rol de la beta-oxidación en la diferenciación de las células T reguladoras. ¿Esto tiene que ver por los metabolitos intermedios? O sea, por ejemplo, del rol de NAD en la epigenética o en la afectación de las histonas. Por lo que leí, la beta-oxidación participa principalmente como, por ejemplo, en el mantenimiento de células T de memoria, participa para que se favorece la beta-oxidación para que la célula, digamos que tenga un consumo de energía más basal. No sé realmente si va a estar regulando factores epigenéticos per se. Creo que en realidad es un poco lo contrario, que los factores epigenéticos van a favorecer la beta-oxidación para que las células se diferencien entre reguladoras y de memoria. Y si no hay los genes o las proteínas asociadas a la beta-oxidación, no hay las células no pueden subsistir y entonces necesitan de la beta-oxidación para mantenerse. Gracias. Bueno, respecto a eso también, si me dejas agregar algo, Sí. justo en los antecedentes de este paper no es una referencia directa a cómo la beta-oxidación como vía alterna energética, o sea, en ácidos grasos, tiene un papel
central en promover o disminuir la diferenciación de las células T. Sin embargo, sí habla como modificaciones y pérdida del metabolismo en el que tú optimizas carbohidratos en vez de la degradación de ácidos grasos para obtener energía, favoreces a que durante el envejecimiento las células T tengan una diferenciación óptima. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, yo realmente desconozco cómo es que podría conectarse la beta-oxidación. La diferenciación, o bueno, en los factores que promueven la diferenciación de las células T a nivel epigenético. Pero pues también me gustaría conocer la opinión de la chica, que no sé quién preguntó sobre justo eso. ¿Tú sabes cuál es la conexión entre la beta-oxidación o cómo No, podría a nivel epigenético la beta-oxidación? no la conozco, por eso preguntaba, Buenas porque sé, tardes. Sí, sí, Disculpa, creo que la relación podría ser el nivel de producción de acetilcoenzima A por un ácido graso, pues como 7-acetilcoenzimas. Y tengo entendido que, bueno, yo no sé mucho de epigenética, pero acetilcoenzima es como un regulador metabólico que también podría llegar a acetilar algunas histonas y cuestiones similares, pero no soy. Creo que podría ser ahí el vínculo entre la beta-oxidación por la producción muy alta de acetilcoenzima A comparado con glucosa o carbohidratos que nada más producirían 1, puedes producir hasta 7 por un solo ácido graso. Tal vez ahí viene la conexión entre ambos procesos. bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, continuando, solamente esta microscopía con focales para mostrarles que la mitocondria no es este organelo en forma de frijol que siempre nos muestran en los esquemas, sino puede tener estructuras mucho más complejas y tiene procesos de fusión y fisión donde puede generar estos hilos bastante largos y favoreciendo, permitiendo una mayor eficiente fosforilación oxidativa, o puede estar fisionada en estos pequeños puntos que vemos aquí. Y bueno, en el artículo es importante hablar de TFAM. Bueno, en el artículo hablan de este factor de transcripción. Y TFAM corresponde al factor de transcripción mitocondrial A, que es esencial para la replicación y el empaquetamiento del genoma mitocondrial. Además, también participa activamente en la biogénesis mitocondrial y se ha visto que la deficiencia en modelos celulares de esta proteína induce una expresión de genes estimulados por interferón, y se ha visto que esta expresión de genes está ligada a que el DNA mitocondrial, al no existir este factor, el DNA mitocondrial sale de la mitocondria al citosol, y lo cual es una señal de daño celular. Por otro lado, en ratones knockout, se ha visto que los ratones heterocigotos, que solo tienen una copia de este gen, van a tener un bajo número de bajas copias de DNA mitocondrial y van a tener defectos en la cadena respiratoria. Aún más interesante es lo que pasa en los ratones que no tienen ninguna copia de este factor, donde hay una depleción total de DNA mitocondrial y de la fosforilación oxidativa, y estos embriones no pasan del día 10.5 gestacional. Y bueno, aquí solo podemos ver el modelo tridimensional de esta proteína y vemos cómo está interactuando para estructurar de alguna forma el DNA mitocondrial. Aquí, Diego, perdón, solo me gustaría hacer énfasis de por qué vean cómo si queremos estudiar esta proteína, un ratón knockout es un ratón que no tiene el gen en todos
pues en todas las células, es imposible estudiar su participación en la función de linfocitos T. Entonces, nosotros, o los científicos, han desarrollado estrategias metodológicas que permiten estudiar la participación de estas proteínas, de cualquier proteína, en distintos subtipos celulares, permitiendo que se dé en este caso un completo desarrollo embrionario, ¿no? Entonces también, ojo, importante, ¿por qué usamos ratones knockouts o por qué usamos ratones condicionales? Que vamos a ver después, pero también visualicen la importancia de por qué se usa. O sea, no es trivial lo que hace la... Sí, como dice Eugenio, este gen es esencial, entonces para estudiarlo en células específicas se tienen que usar otros modelos, pues quitarlo totalmente del ratón no es viable. Y bueno, solamente quisiera hablarles también de cómo el metabolo a través de la vida o a lo largo de la vida, las células van a estar sufriendo o están siendo retadas por el ambiente constantemente. Y cómo conforme las células proliferan o las células se dividen, no siempre va habiendo daño al DNA, va habiendo acortamiento de telómeros, va habiendo distintos factores que van a llevar a un proceso celular llamado senescencia, que está caracterizado por ser un proceso donde se detiene irreversiblemente el ciclo celular. Es decir, que las células ya no van a poder proliferar o dividirse aún en respuesta a factores de crecimiento que normalmente favorecen la proliferación. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Leonard Hayflick, que describió lo que ahora se conoce como el límite de Hayflick, que es el número mayor de veces que una célula puede dividirse. Él dijo que este límite era alrededor de 50 divisiones celulares, pero lo interesante es que las células, a pesar de que ya no estaban divididas, seguían metabólicamente activas y podían estar así en cultivo durante mucho tiempo. Entonces, esto es conocido ahora como senescencia replicativa, y también puede haber otros tipos de senescencia, que sería senescencia por daño. Y bueno, la senescencia está caracterizada por cambios morfológicos y metabólicos en la célula, una reorganización de la cromatina que va a llevar a cambio en la expresión génica, y algo característico es un fenotipo proinflamatorio conocido como SASP, o fenotipo asociado a senescencia, fenotipo secretor asociado a senescencia en inglés, del cual hablaremos más adelante. Pues solamente quisiera recalcar aquí en esta diapositiva que el envejecimiento no es lo mismo que senescencia. Durante el envejecimiento hay una acumulación de células senescentes. No obstante, las células senescentes existen a lo largo de toda la vida, desde el desarrollo. Hay células que van a entrar en senescencia y, por ejemplo, la senescencia es esencial para evitar el desarrollo de tumores. También en reparación de tejido luego de una herida es muy importante este proceso. Y hay ciertos marcadores que permiten decir que una célula es senescente. Algunos de los más usados y que son utilizados en el artículo son P21, P53 y beta-galactosidasa. Este último es muy importante y muy utilizado, pues es fácil de detectar. Solamente utilizando un ensayo de beta-galactosidasa con un compuesto llamado XGAL, que que se va a teñir de azul si hay mucha beta-galactosidasa en la célula o mucha actividad de beta-galactosidasa. Se puede detectar la senescencia en las células. Entonces, del lado izquierdo pueden ver ustedes células normales y como no hay mucha pigmentación azul, aunque sí hay 1 o 2 células senescentes. Y del otro lado, células senescentes, donde se indujo senescencia por daño al DNA, se
hay mucha actividad de beta-galactosidasa. ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí? La relevancia de la beta-galactosidasa en la senescencia es principalmente por su función metabólica o esa secundaria que nada más sirve como marcador, pero tiene una función por la cual se está expresando en senescencia. Sí, sí tiene una función. Se considera que es, durante la senescencia las rutas metabólicas no son tan eficientes y sí, o sea, al parecer se expresa beta-galactosidasa para un poco poder utilizar o poder utilizar eficientemente cualquier metabolito, en este caso galactósidos. Pero sí, se sabe que tiene una función. No sé demasiado de senescencia, pero sí, no es solamente un marcador. Gracias. ¿Alguien más? Bueno. Y bueno, como les decía, hay un fenotipo secretor asociado a senescencia, o SAS, en inglés, donde, como les decía, un acortamiento de telómeros o la generación de especies reactivas de oxígeno o daño al DNA va a favorecer o va a inducir senescencia en las células. Como les decía, esto no siempre es algo detrimental, también puede ser bueno para reparación de heridas, suprimir tumores, regeneración de tejido o durante el desarrollo, pero durante una inflamación crónica o durante el envejecimiento puede ser detrimental. Y bueno, una de los marcadores o bueno, de las citocinas asociadas a este fenotipo secretor son interleucina 1A, 1-beta, 1-alfa, 1-beta, 6 y la 8, que son citocinas proinflamatorias. Y bueno, todo este proceso, todos estos cambios en las células durante el envejecimiento también inducen algo que se llama o denominado inflammaging, que es un fenotipo proinflamatorio asociado al envejecimiento, donde la senescencia o el fenotipo secretor asociado a senescencia es solamente una parte de este proceso. También durante el envejecimiento hay cierta reprogramación metabólica o hay inflamación crónica y también puede haber problemas inmunológicos o en las células inmunológicas, como por ejemplo las células citotóxicas pierden citotoxicidad y también se pierde cierta producción de citocinas, lo cual conlleva a unas... Sí. Es que, bueno, a mí me quedó la duda ahorita que mencionaste lo de la pérdida de producción de citocinas. ¿En qué momento, o bueno, ya saben cómo es que ocurre el cambio de un fenotipo benéfico a uno secretor de lo que es el fenotipo asociado a senescencia? Sí, normalmente el fenotipo asociado a senescencia no por per se no es bueno o malo. En realidad son, digamos que una célula senescente siempre va a estar secretando este tipo de moléculas, pero cuando es durante un proceso controlado o fisiológico, es benéfico o es necesario. No obstante, hay otros procesos donde este mismo proceso que normalmente está controlado y es benéfico pasa a ser detrimental. Y muchas veces es durante el envejecimiento se sabe que hay una acumulación de células senescentes y se sabe que esto favorece que haya más citocinas proinflamatorias y induzcan estos procesos detrimentales. Vale, gracias. Bueno, ¿alguna duda o aclaración sobre senescencia? Sí, justo respecto a lo que estábamos hablando, sí. Sobre el rol de todas las especies reactivas de oxígeno, que creo que va también un poco respecto a lo que ellos tratan de hablar sobre o cómo abordan el inflammaging.
el estado de inflamación, inducir estado de inflamación es beneficioso cuando estás experimentando un tipo de infección o alguna alteración en alguna de las células, prender las funciones, estas situaciones inflamatorias para que lleguen las señales alrededor de todo el sistema y sepan que algo está mal. Muchas veces se caracteriza o se piensa que la inflamación siempre nos va a proteger, pero realmente la prolongación en el estado proinflamatorio justamente está dirigido por las especies reactivas. Entonces, que parece interesante desde mi punto de vista, un perfil podría ser benéfico, otro que podría ser exactamente sin que puntos medios, no sabes que hay función en la NAP sobre exposiciones activas, vías de señalización. Ese estado Creo que te cortaste un poquito ahora. La última parte. Sí, creo que no te escuchas, Sara. Creo que ya... dejar escuchar. Yo no escucho muy bien. Sí, yo ¿Me escuchan tampoco, ya? es la conexión de Ara. Ya te escuchas bien. Ah, ya te escuchas, sí. Ya no te escucho. Ok. Pues, No. ya. O sea, cuando hablas poquito sí se escucha bien, pero ¿Me escuchan ahora? No, te escuchamos cortada. O sea, no. Si quieres, Puedes entonces mejor escribe lo que ibas a decir. Creo que se corta todo. Entonces, ahorita que... Ok. Bueno, lo que yo me quedé es que Ara hablaba cómo es interesante como un mismo proceso que puede ser benéfico en ciertos momentos, como en una infección o para controlar un crecimiento tumoral, a lo largo del tiempo va a ser, eh, va a deteriorar al organismo. Bueno, Aranza lo escribirá y escucharemos su idea completa. Pero bueno, finalmente quisiera también hablar de ratones transgénicos y ya tocamos un poco la diferencia entre, bueno, vamos a hablar de la diferencia entre un ratón knockout y un ratón deficiente condicional. Entonces, los ratones, cuando se genera un ratón knockout, es un ratón al que se va a eliminar un gen en específico, ¿no? Y ratones pueden tener solamente una copia del gen
y se consideran heterocigotos, o ninguna copia y son homocigotos knockout. Y no obstante, esta inactivación del gen está en la línea germinal, y para estudiar genes esenciales esto no funciona, pues los ratones mueren antes de que hayan nacido. Algo también, alguna desventaja de esto es que no hay una especificidad en el tipo celular y no puedes estudiar la importancia de un gen en específico en una célula específica. Tienes que estudiar la importancia del gen en todo el organismo. Y se ha visto que a veces un mismo gen puede ser importante para unas células y indispensable para otras. Por ello se crearon ratones condicionales, donde la inactivación o eliminar el gen se hace en un linaje celular específico y se puede hacer también en un tiempo específico. Estos genes también son modificados en la línea germinal. Bueno, el ratón está modificado en la línea germinal, pero solamente algunas células somáticas tendrán la inactivación génica. Para ello se utilizan los ratones, las herramientas más utilizadas son ratones que expresan recombinasas, que hay dos principales, la recombinasa CRE y la recombinasa FLIP, que hablaremos un poco de cómo funcionan. Entonces, en esta diapositiva es solamente un ejemplo de cómo podemos eliminar un gen X de las células T. Sabemos que las células T van a expresar CD4 y por ello podemos utilizar un ratón CD4 CRE. Y en otra parte del genoma vamos a tener a nuestro gen X y por modificaciones génicas va a estar flanqueado por sitios LOXP. Entonces, en un estado basal, el gen va a estar transcribiendo, el gen va a estar X va a estar transcribiendo la proteína X, sin importar los sitios LOXP. Y en la mayoría de las células, por ejemplo, en los monocitos que no expresan CD4, lo que vemos es que no se expresa CD4 y por tanto no va a estar expresada la CRE recombinasa. Esta CRE recombinasa solamente va a estar expresada y, bueno, por tanto se va a seguir expresando la proteína X. No obstante, en las células T, que son CD4 positivas, el gen de CD4 va a estar expresándose y por tanto también se va a expresar la CRE recombinasa. Esta CRE recombinasa va a reconocer los sitios LOXP y va a inducir la eliminación del gen del genoma y por tanto la eliminación también de la proteína X. Entonces, solamente para el artículo es importante recordar que aunque estamos utilizando un ratón CD4, CRE, también las células CD8 van a estar afectadas. Y esto es porque las células CD4 y CD8 provienen de un mismo progenitor que es doble positivo. Y es en este progenitor donde este proceso de eliminación génica va a ocurrir. Y bueno, como utilizan en el artículo, el gen TFAM con los sitios FLOX. Ahora vamos a sustituir TFAM por X. Y entonces, al cruzarlo con un ratón CD4 CRE, se puede eliminar TFAM específicamente en las células CD4. Entonces, el ratón va a ser viable y únicamente va a tener defectos, o no va a tener TFAM en células CD4 positivas, con los linfocitos T. Y también utilizan, esto no puede ser únicamente, puede ser no solo con CD4, sino también con otras moléculas como LSK, que este modelo también lo utilizan en el artículo y es una forma de eliminar la misma proteína un poco más atrás en el desarrollo de las células T. ¿Alguna duda? Yo quisiera
comentar que este es un tipo de inducción de expresión de la CRE recombinasa para que realice su función de editar el cierto locus en cierto tipo celular, ¿no? Aquí lo padre es que se tiene especificidad por población, por el promotor que se usa para arriba de la secuencia que codifico para la CRE recombinasa. Pero hay veces que también se puede regular la expresión, no solamente en tipo celular, sino también en tiempo, en cuanto a que tú quieres que se induzca en cierto momento de la vida del organismo. Para eso se utilizan otros promotores que responden a factores como doxametasona o otros tipos de, de moléculas que van a promover la actividad de ese promotor y así promover la expresión de la recombinasa en ese momento. Entonces, pues hay muchas estrategias y eso es como, depende mucho de la imaginación de los investigadores. Entonces, cuando vean algo de ese estilo, siempre investiguen en los métodos cuál fue la estrategia, ¿no? Utilizada para la expresión. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, pues si no hay más, creo que... Espera, no, Diego. Un compañero que ahorita está con nosotros, Ulrich. ¿Dónde estás, Ulrich? Ahí está. Nos va a explicar un poco de un experimento clave que estaría bien padre que lo revisáramos para que en futuras, cuando ustedes se encuentren con algún tipo de este tipo de experimento, pueden entender cómo funciona este experimento. Es un experimento que se llama Seahorse y Ulrich nos va a ayudar con esta explicación. Eugenio, ¿Sí? Eugenio, ¿me escuchan bien o sigo trabándome? Súper feo. Te escuchamos mejor. Sí. Solamente, o sea, antes de que concluyan con lo de CRE, es que hay una en Facebook. Entonces solo quiero leerla para que quede, yo creo que bien claro esta parte, que es respecto a cómo se prende, o supongo que quise decir, cómo se prende o se apaga CRE. Gracias. Bueno, esta parte del genoma que aquí ponemos como CD4-CRE en realidad es un constructo artificial que va a tener la parte del promotor de CD4-CRE, pero en lugar de estar arriba abajo del promotor la proteína CD4 o el gen de CD4, va a estar el gen que va a generar CRE. Entonces, cuando la célula durante su diferenciación induce la expresión de CD4, los mismos factores de transcripción que inducen la expresión de CD4 van a inducir la expresión de CRE. Porque aquí CRE está controlado por el promotor de CD4. CRE tiene, tiene cierto tiempo de vida y entonces si se pierde la expresión si se deja de expresar CD4, algunas veces después de un tiempo se pierde la expresión de CRE, pero en el caso de la célula CD4 está expresando a lo largo por toda la vida, entonces CRE va a seguir prendido. Si una célula nunca expresó CRE, es la única forma, si una célula nunca expresó CD4, es la única forma en que CRE va a estar apagado. Sí, o sea, visualicen que, o sea, en este caso Diego pone CD4, pero de manera más general nosotros podemos poner un ratón actina CRE. Entonces todas las células que expresen actina, bueno, en realidad son todas las células que expresen actina van a expresar CRE y por ende se va a eliminar el gen de interés. Entonces aquí el concepto clave que nos gustaría que ustedes se quedaran es que modificando el promotor o variando nosotros el promotor, que va a dar la expresión de CRE, es donde nosotros vamos a darle especificidad al modelo. Entonces podemos poner genes que solo se expresan en las neuronas y entonces solo en las neuronas se va a expresar CRE y solo se va a eliminar la proteína de mitocondrial en neuronas. Entonces este es un concepto que nos gustaría que se quedaran así de por vida porque les va a ser muy útil para la lectura de muchísimos artículos científicos.
Y también es importante mencionar que temporalmente, en cuanto a cuándo se prende, es a partir de que a partir de que se diferencia el fenotipo, la población celular que expresa en específico la proteína endógenamente abajo del promotor en cuestión. En este caso, la CD4 se va a emprender cuando aparezca la célula que empiece a expresar CD4, que en este caso es el doble progenitor. Y en cuanto a cuándo se apaga, pues en realidad generalmente no hay mecanismos de apagado. En este caso, el que se está viendo no funciona así. Como dijo Diego, en la CD8 positiva, sí activo sí, bueno, no como tal la que recombinasa, pero el efecto en la edición del genoma sigue porque como tal no pasó no se revierte la edición. O sea, la recombinasa, una vez que hace su edición, permanece en todas las células que derivan de esa célula donde se produjo la edición. Sí, esa es una aclaración importante. Bueno, Eugenio, habías mencionado que... Sí, entonces si puedes, déjame compartir pantalla. Ok, voy a dejar de compartir. Compartir. No se vayan, chicos. Entonces, Ulrich, si nos quieres apoyar con esto. Hola, mucho gusto. Yo soy Ulrich, yo trabajo en el IFC con bioenergética. Entonces, esto es más o menos lo que hago todos los días. El ensayo de Seahorse, a grandes rasgos, es un ensayo de oximetría, es decir, mides en una cámara cómo va disminuyendo la cantidad de oxígeno que hay. Entonces, para medir la función mitocondrial, lo más fácil es medir consumo de oxígeno, ya sea en célula o en mitocondria. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Ok. Entonces, en primera instancia, en el lado izquierdo, vemos la cadena de transporte de electrones. La importancia aquí es que el complejo 1, 3 y 4, y el complejo 5, subunidades esenciales están codificados en el genoma mitocondrial. Entonces, cuando se hizo la deleción de este gen en el genoma nuclear, pues ya no va a haber tanta transcripción del genoma mitocondrial, por lo tanto van a estar deficientes tanto el complejo 1, 3, 4 y 5. Entonces, si hubo una deleción, tendría que haber afectado también la función de la cadena respiratoria. Entonces, el Seahorse, como digo, es un sello de consumo de oxígeno. Hay máquinas menos sofisticadas que hacen el mismo tipo de ensayo, todas están basadas en un electrodo. Sin embargo, la ventaja del Seahorse es que es mucho más automatizado, pero nada más funciona en célula completa, normalmente en cultivos celulares, como en este caso. Entonces, a grandes rasgos, las cadenas respiratorias se encargan de la oxidación del NADH y va a pasar los electrones del 1 a la quinona. Aquí está mal el esquema, no pasa al 2, pasa a una quinona, de la quinona pasa al 3 y luego al 4. Y en el 4 se hace el consumo de oxígeno convertido en agua. Les digo, aquí está mal el esquema porque los electrones no pasan del 1 al 2. El 2 también puede oxidar otra molécula que es el FADH y también pasa al 3 y luego al 4. Entonces, esta oxidación del equivalente reductor sucesiva por los diferentes complejos va a estar acompañado por un bombeo de protones, que lo vemos en la parte inferior, que como es impermeable la membrana interna de estos protones, una de las pocas vías para ingresar de nuevo a la matriz mitocondrial es por la ATP sintasa, entonces va a estar acoplado a la síntesis de ATP. Entonces, basado en esto, podemos ver en el esquema de la derecha cómo funciona un ensayo de oximetría por el Seahorse. Entonces tenemos nuestras células, entonces se va a ingresar primero el sustrato, en este caso creo que van a usar glucosa. Entonces tienes una respiración basal, en la que la glucosa obviamente va a producir NADH por la glucólisis y después el ciclo de Krebs, y es lo que se consume y por eso hay un consumo de oxígeno basal. Entonces usamos oligomicina. Oligomicina es un inhibidor de complejo 5, entonces está tapado una de las pocas vías por las que los protones pueden entrar. Esto hace que haya un potencial de membrana de la membrana interna mitocondrial, lo que hace que sea más lento toda la cadena de transporte de electrones. Por lo tanto, se disminuye el consumo de oxígeno, como se puede ver aquí. Este tipo de que se haga más lento normalmente está relacionado a cuestiones de formación especial de oxígeno fisiológicamente hablando. Sin embargo, cuando usamos un desacoplante como es PCCP o CCCP, el
el protón puede pasar libremente por la membrana, ya que es un ionóforo, entonces ya no es específico a protones y puede pasar a través de la membrana sin ningún intermediario proteico. Entonces la respiración llega a su estado máximo, ya que ya no va a depender de la ATP sintasa. Ven como la ATP sintasa como un cadenero, entonces él va a pasar los protones a medida que él lo va requiriendo para sintetizar ATP. Pero si el FSSP hace una puerta alternativa, entonces ya no le van a hacer caso a la ATP sintasa. Entonces ya puede entrar mucha más cantidad de protones a mayor velocidad. Por eso se considera como la respiración máxima. En última instancia, lo que hacemos es inhibir a los complejos respiratorios. Rotenona inhibe complejo 1 y antimicina inhibe complejo 3. Usando estos dos complejos, inhibes por completo el consumo de oxígeno, ya que no haya protones que le donen electrones del oxígeno al agua, y por lo tanto se queda ya nada más se inhibe por completo el consumo de oxígeno, queda una residual que es normalmente el ensayo por otro tipo de enzimas, pero es casi mínima. Entonces, le doy lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo del ensayo del Seahorse. Tenemos los tres grupos. De nuevo se hace con normalmente los tres son así, con el sustrato, oligomicina se reduce, PSSP se activa por completo el máximo, y rotenona antimicina para tener el consumo restante. Y las diferencias entre los diferentes estados se considera como respiración basal, es del punto máximo hasta 0. La respiración máxima es de cargas al desacoplante hasta acá abajo. Y así, esas diferencias son las que se grafican en estas gráficas. Otra ventaja del Seahorse es que viene acoplado con un medidor de pH, entonces puede medir producción de lactato, que aquí no está mostrado, pero está acoplado a ese y también te va a dar cuánto lactato se produce por fermentación de glucosa. Entonces, principalmente al ir poniendo inhibidores y desacoplantes, puedes evaluar la cadena respiratoria en una línea celular. No sé si tengan alguna duda, pues les dije así muy encimita, pues todo lo que se basa en la bioenergética, porque pues es el ensayo más común que se hace, pero no sé si se comprende o tengan alguna duda del ensayo. Yo quisiera saber qué pasa después, o sea, cuando el ensayo acaba, las células regresan a su estado basal después de un tiempo. ¿O? No, ya no te sirven porque ya se unen casi siempre de mano. Son muy afines a complejo 1, complejo 3 y a la ATP sintasa, entonces es una inhibición irreversible. Okay. Entonces ya las células ya están muertas. Por eso también ensayos de oximetría en célula completa requieres 2 millones de células para un solo ensayo, y después de que termina ya no te sirven. Entonces, por eso usan el Seahorse, porque son en placa, entonces no requieres tantas células, y tú puedes, es más fácil cambiarlos la cantidad que le estás poniendo. Por ejemplo, yo mis ensayos son 1 mililitro y requieres como 3 millones de células, y casi que hacer líneas celulares. Entonces es muy distinto. Pues ya una vez que termina el ensayo ya no te sirven. Ya. Quedó tantito la duda. ¿Qué diferencias se utilizan por ejemplo, para la respiración basales entre los niveles antes de la oligomicina y el de después de la rotenona? La basal es cuando, obviamente necesitas un sustrato, entonces pones glucosa. Entonces la basal es todo lo que está antes de la oligomicina. Pero solamente no haces diferencia, solamente detectas cuánto era el promedio de todo lo que estaba antes de la oligomicina, ¿no? Ajá, los puntos que tú marcas. Ahí creo que va a depender cuántas veces lo mediste. Aquí lo midieron cada 5 minutos. Entonces hagas un promedio y que supongo que son sus desviaciones. Y esa es la respiración que tienes basalmente. Simplemente es como si lo vieras cuando estás incubando tus células. Eso es lo que consumiría normalmente de oxígeno. La máxima es cuando pones el desacoplante. Entonces, allí el consumo de oxígeno ya no va a estar detenido por la ATP sintasa, sino que van a pasar libremente, porque funcionan mucho más rápido todos los complejos, porque quieren mantener un gradiente, pero no pueden porque está el desacoplante. Claro, y eso es directamente proporcional a cuántos protones salieron en primer lugar de la matriz, ¿no? Que es indicativo de la actividad respiratoria. Bueno, No es proporcional a los protones, porque cuando los complejos van a bombear los protones, pero independientemente si tienes FSSP o no, los van a bombear. Pero con FSSP dejan de estar
sujetos a la actividad de la ATP sintasa, entonces pueden actuar mucho más rápido porque ya no tienen ya no se detienen por el potencial transmembranal que se forma. Porque si tienes el gradiente transmembranal, se alentiza toda la cadena respiratoria. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No sé si me fui muy rápido. No quedó bastante claro. Y estuvo súper bien la explicación. Cuando guste. Gracias. Bueno, Bueno, voy a volver a compartir solo para finalizar esta pequeña clase, invitándolos a que lean el artículo que vamos a discutir el siguiente viernes y se unan a la sesión que vamos a tener. En esta sesión vamos después de discutir este artículo, vamos a tener a la primera autora y a la última autora del artículo y vamos a poder hacer una sesión de preguntas y respuestas con ellas para discutir sus resultados. Entonces, esto es normalmente va acorde con la dinámica que tenemos en estos Public Journal Clubs o en estas sesiones de discusión de artículos. Y bueno, si les pruébenla esta semana y si les gusta, las esperamos que se sigan uniendo para aumentar la discusión. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algún comentario, duda? Bueno, si no, pues muchas gracias otra vez por unirse y los esperamos el viernes a las 9 de la mañana en México, 9 de la mañana hora de México. Gracias, chicos. Gracias a todos. Viernes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Dejen de compartir también. Gracias.